y hoy cerramos la serie que hemos iniciado hace 7 semanas. Bueno, esta es la séptima ocasión donde estamos haciendo un estudio acerca de aquellos consejos que el apóstol Pablo le da a su hijo verdadero, a su discípulo, que en este caso es Timoteo, ¿vale? Bueno, lo que me gustaría que leamos esta mañana está en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Bueno, como notáis, estoy un poquito tocado de la garganta. He estado con un poco de gripe estos días, pero creo que podré seguir. Bueno, es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Así que, sin más, vamos a leer. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar un momento al Señor y continuamos. Sí, Padre, queremos darte muchas gracias por saber que tu presencia, Señor, que es lo más importante, saber que tu presencia está en este lugar, oh Dios. Y no solamente que estás, sino que tú quieres obrar en cada una de nuestras vidas, de acuerdo a nuestra necesidad, oh Dios. Y tú lo haces a través de tu palabra, la cual nos revela a ese Dios que amamos y al que queremos servir y al que queremos honrar. Pero yo, Padre, esta mañana queremos que tú nos hables a través de tu palabra, nos muestres el camino, nos guíes y nos hagas efectivos, eficaces en todo aquello, Señor, que vivimos y hacemos para ti, Jesús. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bueno, como dije, es un poco a modo quizás de recordatorio la situación en la que se encuentra en la que es escrita esta carta. Recordar que es la segunda carta, ya hemos visto la primera, y en esta segunda carta Pablo prácticamente o literalmente se está despidiendo. Eso es según dicen los que saben un poco más de Biblia, posiblemente es el último escrito de Pablo. Es la última carta que escribe desde la cárcel. A poco tiempo de escribir esta carta, es probable que Pablo haya sido sacrificado, haya sido decapitado, ¿vale? Como bien sabemos. Y entonces en su preocupación está dar una serie de consejos a ese discípulo al que él había encargado una misión, le había encomendado una misión que era la de supervisar o pastorear la iglesia de Éfeso, una iglesia la cual Pablo amaba muchísimo, porque él había sido el fundador de la iglesia de Éfeso y había estado trabajando allí durante más de 3 años. Entonces, hay una combinación de muchos factores, digamos. Por una parte, Pablo, el fundador de la iglesia, amaba a esa iglesia, y por otra parte, esta carta que le escribe de forma personal, directamente a Timoteo, donde le da una serie de consejos, una serie de instrucciones para que hiciese bien la obra del Señor, el trabajo en la obra de Dios. Y fijaros, y aquí en este punto encontramos cómo Pablo la última vez, si recordáis, dijimos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ese fue nuestro último, que lo dividimos en 3 puntos, ese fue el último tema que estuvimos viendo. Pero ahora Pablo aborda un tema muy importante, muy trascendental en todo aquello que implica el servicio al Señor. Y está hablando acerca de las Escrituras. Y es interesante que no hay otro pasaje como este, de la forma como Pablo desarrolla esta idea, cómo expone la importancia de la palabra de Dios, ¿vale? Y él empieza, fijaros qué interesante, él empieza diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Claro, y ahí eso es algo, ¿cómo podríamos explicarlo? Eso es algo que según donde tú estés, según donde tú hayas conocido al Señor, puede tener una cierta importancia o no. En el sentido de que si miramos hoy la cantidad de grupos religiosos cristianos que tenemos la misma Biblia, pero sin embargo no comulgamos en ciertos aspectos de la Escritura. En definitiva, estamos hablando de que
según como tú interpretes la Escritura, ¿vale? Quizás te aleje o te distancie de otros que la interpretan de otra forma distinta. Pero el punto de partida, evidentemente, es que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y es el primer tema que yo quiero que estemos meditando, ¿vale? Y espero que me dé tiempo. Fijaros, cuando nosotros buscamos la definición de inspiración, si lo miramos en Strong, por ejemplo, dice: la inspiración es aquella influencia del Espíritu Santo de Dios sobre las mentes de los escritores bíblicos que hizo de sus escritos el registro de una revelación divina, progresiva, suficiente cuando es tomada en conjunto e interpretada mediante el mismo Espíritu que los inspiró a ellos, para conducir a todo investigador honrado a Cristo y a la salvación. Cuando hablamos de la inspiración de la palabra de Dios, no cabe ninguna duda que Dios se sirvió de hombres, en este caso, a los que la palabra inspiración es algo así como que Dios insufló, o sea, utilizó como un medio a un determinado personaje histórico para a través de él escribir lo que Dios le mostraba. Entonces es un misterio verdaderamente, ¿vale? Pero es la forma, porque no es que Dios, tal vez a diferencia de la tabla de los 10 mandamientos que Dios le entrega a Moisés, que fueron escritos en piedra directamente con el dedo de Dios. Cuando nosotros hablamos de la Escritura, bueno, ¿qué es? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Nosotros tenemos probablemente, tú tienes ahí tu Biblia en tu mano, ¿vale? Y ya empezando solamente con la palabra Biblia. Biblia, que viene de biblioteca, más o menos, ¿vale? Sería algo así como biblioteca, aunque biblio sería en el griego, en el singular, y Biblia sería algo así como plural. Es un lugar, un libro que contiene muchos libros. En este caso nosotros, muchos, supongo que habéis hecho algún estudio alguna vez de bibliología, habéis visto esta asignatura tan interesante acerca de cómo se formó la Biblia. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, la Biblia fue escrita en un periodo de unos 1500 años. No fue escrita de que alguien se sentó y escribió como otros libros, como el Quijote o algún otro escrito importante o relevante en este tiempo, como Shakespeare y todos estos otros escritos. No, fue escrito en un periodo de unos 1500 años. Por tanto, una sola persona no puede haber escrito la Biblia. Ahí entramos en el siguiente punto. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Y la Biblia la escribieron unos 40 autores aproximadamente, a lo largo de un proceso de unos 1500 años, que se divide al mismo tiempo en dos formatos. Es el Antiguo Testamento, donde tenemos 39 libros, es el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y luego tenemos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, que son los 27, que es desde Jesucristo en adelante. En total tenemos unos 66 libros, ¿vale? Pero como dije hace un momento, todo ese proceso fue un proceso de unos 1500 años donde se escribe. Ahora bien, la pregunta es, pero bueno, ¿son los únicos libros que hay escritos por hombres de Dios? No, hay más libros. Pero lo que pasa es que son libros que se llaman los libros apócrifos, ¿vale? Que es un tema que muchas veces no queremos hablar, pero es nuestra obligación, cuando somos serios investigadores de la palabra, cuando investigamos de forma responsable, hay muchos más escritos. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿pero quién decidió lo que es el canon bíblico? Y ahí entramos en un problema, en el sentido de que a base de concilios y más concilios y más concilios, diferentes libros que en un primer momento no habían sido aceptados para el canon bíblico, canon que significa caña, medida, ¿vale? En un primer momento no fueron aceptados, al paso del tiempo sí que fueron introducidos, se les dio permiso para formar parte del canon bíblico, ¿vale? Y la cuestión es la siguiente: uno de los sistemas que utilizaban, de los parámetros que se utilizaban para determinar el canon bíblico era quién había autorizado o quién era aquel profeta que escribió un determinado libro. Y en este caso tenemos la bendición de que el mismo Jesucristo mencionó a muchos de los profetas del Antiguo Testamento, y esos libros automáticamente eran
integrados al canon bíblico. Ahora bien, fijaros un tema muy interesante, que creo que lo tengo por aquí un poquito más adelante. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, ¿qué está pasando por la mente de Pablo? ¿Qué está pasando por la mente de Timoteo? Recordar que antes de escribir toda la Escritura es inspirada por Dios, Pablo le dice a Timoteo que él tenía que persistir en aquello que había recibido, que había aprendido y que no tenía que desviarse de esa información que él había recibido. Fijaros, por ejemplo, ¿por qué es importante la palabra de Dios en nuestras vidas? Y fijaros lo que nos dice Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es algo muy importante en el sentido de que hay una relación directa entre una persona o un cristiano que vive una vida cristiana, pero no le da la importancia a la palabra de Dios en su vida, no en cuanto al conocimiento e información, porque yo creo que tenemos sobradamente conocimiento e información, sino a la aplicación de la palabra de Dios, que ante toda situación, ante toda decisión que tú tengas que tomar en tu vida, siempre has de considerar qué es lo que la Biblia dice acerca de esa situación. Y cuando tú tomas el consejo de Dios y lo aplicas y lo practicas y lo vives en tu vida, hay un respaldo de Dios. Pero aquí nos dice que este pueblo desechó el conocimiento. Conocimiento significa desecharon la palabra de Dios. Y por ende, él le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vale, pero decíamos lo siguiente. ¿Qué era lo que estaba en el corazón de Pablo? ¿Qué es lo que estaba en la mente de Timoteo? Un pasaje muy antiguo del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene el versículo que me encanta. Dice, versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es un consejo muy directo, específico a los padres para que eduquen a sus hijos en la palabra del Señor. Esto implica tomar tiempo para sentarte con tus hijos o con tu hijo y ministrarle la palabra de Dios, enseñarle. Normalmente los niños, tal vez dependiendo del caso, ¿verdad? No todos los niños son iguales, pero esto implica que el padre, cuando tiene que enseñar la palabra de Dios a sus hijos, en primer lugar no es solamente darle la información, sino que tiene que mostrarle con su propio ejemplo, con su propia vida, tiene que mostrarle la eficacia de la palabra de Dios. Porque nuestros hijos no son tontos, ¿verdad? No son tontos. Ellos saben cuando nosotros decimos algo que no estamos viviendo. Pero cuando tú dices algo que estás viviendo y lo ministras a tus hijos, evidentemente tiene un peso, tiene una autoridad extraordinaria que impacta y que marca el corazón y las mentes de nuestros hijos. Porque ellos en un momento dado, ellos pueden decir el Dios de mis padres, como alguna vez hemos estado hablando de ese tema, ¿verdad? Bueno, y fijaros, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y acostarse y cuando te levantes. Hay muchas maneras. Yo creo que aquí nos habla acerca de la creatividad con la que podemos a veces ministrar a nuestros hijos la palabra del Señor. Y es verdad que a veces en las iglesias hay muchas maneras en que los profesores de distintas, jugando, cantando, haciendo, no sé, adivinanzas, acertijos, no lo sé, de forma creativa, de forma de que la palabra de Dios no tiene que ser algo pesado, algo religioso, algo que se haga difícil, como que religioso. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es miel, tiene que ser miel a nuestros labios. Y si es miel a tus labios,
probablemente también será miel a los labios de tus hijos. Entonces hay muchas formas que tú puedes utilizar la imaginación, la creatividad para poder ministrar la palabra de Dios y que se quede grabada en sus corazones. Fijaros, esta palabra, la palabra inspiración, volviendo un poco a la idea, todo esto que hemos visto es lo que estaba en la mente de Pablo, de Timoteo. Recordad que ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento. Lo que tenían eran algunos libros del Antiguo Testamento, si es que lo tenían, y apenas se estaba formando el Nuevo Testamento. Entonces Pablo solamente tenía algunas cartas que Pablo había enviado, tal vez alguna copia del apóstol Pedro, quién sabe. Pero la palabra inspiración solo se menciona 2 veces en la Biblia. Me llamó mucho la atención esto. Dice en Job 32:8, dice por ejemplo, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Y aquí tenemos este otro pasaje que estamos estudiando. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, cuando hablamos de inspiración, significa que la palabra cuando llega a nuestras vidas no es una letra muerta, no es meramente información, es vida. Cuando tú ministras la palabra de Dios, la palabra, la letra va acompañada del Espíritu de Dios. Aquel mismo Espíritu que insufló, que dio aliento al corazón de aquellos escritores, va con la palabra. Y esa palabra que tú recibes trae el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, no te quepa ninguna duda que está muy interesado en que tú recibas la revelación de la palabra de Dios. Porque muchas veces no nos ha pasado que quizás en algún momento de nuestra vida, cuando no habíamos llegado a esta cierta revelación, podíamos estar horas y horas y horas, y venga a leer la Biblia, y venga, y que no me entra, y que no lo entiendo, y que no lo comprendo. Pero la palabra de Dios es como un martillo. Y a veces dependiendo, perdonadme la palabra, dependiendo de los cabezones que seamos a veces, porque a veces hemos sido muy negados para estudiar, para aprender, y éramos duros. Pero la palabra de Dios es como un martillo que golpea. Y si tú le dejas oportunidad a la palabra y tú persistes y dejas ese martillo de la palabra de Dios, al final llega un momento en que quiebra ese muro que impide que la palabra pueda llegar a nuestras vidas. Y de repente un día, no sabes cómo, ni cuándo, ni por qué, de repente la palabra, tu mente hace ¡buf! Y es como que entras a otro nivel de revelación. A mí me pasó un día, estaba estudiando en mi habitación, y un pasaje que había leído no sé cuántas veces, que había enseñado, que había recibido mucho estudio, cuando Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Y porque él decía, porque no nos hemos dado a conocer acerca de la venida de nuestro Señor, cuando estuvimos con Él, le vimos, le oímos, pero tenemos la palabra profética más segura. Ese día a mí se me cayó algo y de repente pude entender lo que Pedro estaba intentando decir en ese escrito. Yo antes, lo que Pedro, yo entendí por lo menos, yo antes, con haberos contado que yo estuve ahí en el Monte Santo, que yo vi aquella gloria que recibió Jesús. No, todo eso está muy bien. Dice, pero por encima de todo eso, os aseguro que la palabra profética es muchísimo más seguro. Y Pedro pasó de ser un hombre emocional a ser un hombre que se fundamentó en la palabra de Dios. Y así también, en algún momento de nuestra vida, tiene que ocurrir ese momento en el que tú dejas de ser una persona almática, una persona que se mueve por sentimientos y empiezas a moverte por el fundamento de la palabra de Dios y pones por prioridad y sometes tu carne, tu humanidad, tu yo, tu ego, tu orgullo, tu soberbia, los sujetas, los sometes a la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes un problema con alguien,
¿A que no tienes ganas de pedirle perdón? A mí no me da ganas de pedir perdón. Cuando tú te enfadas con alguien, tú lo que quieres es soltar esa humanidad, esa tormenta, ese huracán, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tenemos que perdonar y que tenemos que amar a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Pero la palabra, cuando nosotros la obedecemos, trae bendición a nuestras vidas, indudablemente. Bueno, y es un tema que da para mucho, lo voy a dejar ahí, en todo caso. Bueno, dice, por ejemplo, también dice Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, ¿verdad? Bueno, esto es más de lo mismo, Aquí, ok. Este es un punto que me interesa mucho, que lo quería, que algunos estudiantes de aquí se acordarán, digo yo, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos fiarnos nosotros de la palabra de Dios? ¿Por qué te fías tú de que esta Biblia que nosotros tenemos, este libro sagrado que tenemos nosotros, cómo podemos saber qué es la palabra de Dios? ¿Qué argumentos tenemos? Porque si tú te encuentras con un ateo y le dices, no, es que yo siento que... ¿Alguien tiene una Biblia? ¿No? ¿Me permites? Yo siento del Señor que esto es la Biblia, la palabra del Señor. ¿Sabes que se van a burlar de ti? ¿Se van a reír de ti? Es que yo siento, yo creo. Lo tienes que demostrar. ¿Cómo podemos demostrar nosotros los cristianos que este libro sagrado es la palabra de Dios? Pues hay 5 razones objetivas para confiar en la palabra de Dios. Yo entiendo que sabemos la diferencia entre lo subjetivo. Lo subjetivo es yo siento, a mí me parece. Está sujeto a tu posible interpretación. Lo que a ti te parece, lo que a él le parece. Entonces, a cada uno nos parece una cosa distinta. No sirve. Pero cuando hablamos de algo objetivo, es muy distinto. Y cuando hablamos acerca de las 5 razones objetivas por las que podemos confiar en la palabra de Dios, que podemos decir con seguridad que toda la Escritura es inspirada por Dios. La primera de ellas, por supuesto, es la histórica. La histórica. Porque en la Biblia hay datos de fechas, genealogías, donde este engendró a este, engendró al otro. Todos esos datos son contrastables. Todos esos datos es información que tú puedes contrastar perfectamente. Por eso es muy importante. Para los judíos era y es muy importante la genealogía. ¿Quién fue tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo? Ellos lo llevaban a rajatabla. Y si tú miras en la genealogía de Jesús, te sorprendería ver que está todo ahí, dato por dato. Todo coincide perfectamente. El segundo, claro, no tengo mucho tiempo para liarme con ello. Lo segundo importante es que, vale, no solamente la historia, sino que también la arqueología nos demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. Porque todos esos pueblos, todas esas naciones que menciona la Biblia, que ya no existen, muchas de ellas, incluidos los muros de Jericó, incluidos otros tantos pueblos, pues al cabo del tiempo y de años de investigación, los arqueólogos han ido encontrando y descubriendo tacitas, platitos, vasijas, artilugios que utilizaban todos estos pueblos, donde dicen que eran tal pueblo. O sea que la arqueología puede demostrar que lo que la Biblia dice acerca de aquellos pueblos es una realidad y es una verdad. Pero ¿cómo se dice? La guinda del pastel la puso el Señor un día, cuando en el año 1947, bueno, en realidad la historia fue así. Unos beduinos estaban buscando sus cabras que se habían perdido y sin querer se metieron en una cueva o tiraron una piedra y escucharon que algo se rompió. Y entonces se metieron a investigar y encontraron lo que se llaman los rollos, unos rollos que estaban metidos en unas vasijas, no sé si era con aceite, me parece, para que se mantuvieran, que llevaban ahí miles de años. 1000 años antes de Cristo ya estaban, esos rollos eran 1000 años antes de Cristo. Rollos enteros del Antiguo Testamento. Fue el mayor, y es a la fecha, el mayor descubrimiento arqueológico que demuestra
que la Biblia que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. Porque cuando se compararon los escritos con lo que nosotros tenemos, es exactamente igual. No hay ningún problema. Lo siguiente con lo que podemos argumentar que la Biblia, la palabra de Dios, es que no hay ningún libro, en ningún lugar del mundo, nadie que pueda decir de dónde viene el hombre, quién creó al hombre, de dónde venimos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Nadie es capaz de explicar esto. El único libro sagrado que sí puede decir de dónde venimos, pues Dios creó al hombre. Y de la creación de Dios, pues todo lo que existe, ¿verdad? Por la palabra fue todo creado. Pero claro, hoy se nos dice de forma categórica, se nos habla acerca de la teoría de la evolución, ¿verdad? Eso ya está asumido. Pero lo paradójico de esto es que se asume con tanta normalidad para decir que Dios no existe y entonces puedo hacer lo que me da la gana, es que hay un eslabón en la teoría de la evolución, hay un eslabón perdido que al día de hoy no ha aparecido, es que ni lo van a encontrar. ¿En qué momento el mono se convierte en hombre? No hay. Hay restos arqueológicos de que el mono era mono y llega hasta mono. O que el hombre era hombre y seguimos hombre, ¿verdad? Pero ¿en qué momento hay una conexión entre el mono y el hombre? No hay restos de que los huesos poco a poco se fueron deformando o formando para llegar a parecerse al hombre. No existe, no hay. Por eso se habla del famoso eslabón perdido, que no está perdido, es que no existe, es que no lo van a encontrar. Por tanto, con toda tranquilidad, mientras que no aparezca ese eslabón perdido, podemos decir de que aún la ciencia no ha podido demostrar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Lo cuarto es la profecía. No hay nadie que pueda decir dónde van a ser. No hay nadie. Jesús, 800 años antes, el libro de Isaías, 800 años antes de Jesús, ya Isaías hablaba acerca de que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, en la casa del pan, que iba a ser traspasado, todos los detalles del nacimiento y la muerte de Jesús estaba anunciado proféticamente. ¿Cómo tú puedes anunciar cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir y cómo vas a morir? No hay nadie que pueda hacer eso. Solamente Dios, a través de estos santos hombres de Dios, estos profetas, que pudieron informarnos, darnos esa revelación de cosas que habrían de ocurrir. Hay miles de profecías que se han dado cumplimiento, que la palabra nos ha dado y que ya han sido estrictamente, su cumplimiento ya es una realidad. Por tanto, en eso también podemos tener la seguridad de que la Biblia, la palabra de Dios, se cumple, su cumplimiento exacto. Y por último, lo más impresionante de todo, la unidad de la Escritura, su unicidad, su unidad. Nadie que lea la Biblia se puede interpretar que, en el sentido de que en la Biblia no encontramos contradicciones, no hay contradicciones, ninguna, no existen. Es como que Dios, a través de estos 40 hombres durante 1500 años, utilizó estos hombres, pero la Biblia denota que solamente tiene un autor, que solamente alguien puede haber escrito, porque tiene un hilo conductor desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos que hay un Dios que fue el que inspiró a estos hombres, pero era el mismo autor. No hay contradicciones. Por tanto, es otra afirmación más que nos da la garantía y la seguridad de que la Biblia es la palabra del Señor. Bueno, la verdad que he querido hacer un pequeño resumen, ¿vale? Pero espero que os sirva a modo de información. Por ejemplo, Jesús y las Escrituras. Y él dice, por ejemplo, en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, o ni una iota, ¿no? Sería, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde ni siquiera son letras. La jota es como si fuera un pequeño acento, ni siquiera es un acento
una pequeña marquita en el lenguaje hebreo, ni una tilde, ni un acento. O sea, ¿para qué valdrá un acento, verdad? ¿Cambia una palabra si le pongo acento? Bueno, sí, depende. Pero fijaros, nada va a cambiar, sino que yo he venido para cumplir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús claramente dice que la palabra de Dios se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, es que se va a cumplir. ¿Y qué es lo que estamos esperando nosotros tan significativo y tan importante para la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que piensa la iglesia del siglo XXI? ¿En qué estamos pendientes todos nosotros permanentemente? Lo que está pasando en Israel, ¿verdad? O tú no miras lo que pasa en Israel. Yo espero que estés pendiente de lo que pasa en Israel. Porque lo que pasa en Israel, de alguna forma, va a advertirnos de la venida del Señor. Estamos esperando la venida del Señor. No me voy a meter en el rapto, si es antes, durante o después. Pero bueno, lo cierto es que la iglesia se va con Cristo, ¿verdad? Y que va a venir un tiempo muy difícil para la humanidad. Y que después vendrá el reino milenial de Cristo. Dijimos que hay una diferencia entre segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Para nosotros los cristianos, lo mejor que nos podía pasar es que el Señor nos lleve. Desaparecemos, nos vamos con Él y aquí que se apañen los demás, ¿verdad? Bueno, eso sería lo ideal, pero bueno, hay posiciones muy encontradas en este sentido. Vale, dijimos, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Veis? Todo esto estaba en el pensamiento, en el corazón tanto de Pablo como de Timoteo. Era algo cotidiano, era algo normal. Fijaros, Jesús una vez más también nos dice, le podemos conocer, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermanos, si la vida eterna es conocer a Jesús, yo te quiero preguntar, o nos debemos de preguntar esta mañana a todos los que estamos aquí, ¿de qué otra manera podemos conocer a Jesús si no es por la palabra de Dios? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y entonces, ¿cómo podemos conocer a Jesús? Porque no vale no es que me voy a poner a hacer meditaciones y a ver si Dios me habla, ¿no? Es más, si nosotros muchas veces examinamos nuestras oraciones, tú examinarás muchas veces la forma en la que oras a Dios, y ya no quiero ni decir la forma que muchas veces ora la iglesia en general. Y nos damos cuenta que no está basado en la palabra del Señor. Por tanto, no hay otra manera en la que tú puedas conocer a Jesús si no es a través de la palabra. Claro, surge la siguiente pregunta. ¿Para ti es importante conocer a Jesús? Porque la Escritura no es un final en sí mismo. No se trata de que tú simplemente sepas Biblia. Ese no es el fin con el que tú conozcas Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es un medio para acercarte a Dios, para conocer a Dios. Entonces, piensa por un momento cuánto tiempo tú dedicas a meditar en las Escrituras, no como fin en sí mismo, sino como un medio para conocer a Jesús. ¿Es importante para ti conocer a Jesús? ¿Tú quieres conocer a Jesús? Porque esto es lo que nos dice Jesús. Esto es la vida eterna. Que te conozcan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te vuelvo a preguntar, ¿habrá otra manera que podamos conocer a Jesús? No hay otra manera. No hay otra manera. Dependiendo del tiempo que nosotros dedicamos a meditar las Escrituras, eso podría decirnos lo importante que es para ti conocer a Jesús. Cuando hablamos acerca de la palabra, es importante también tener en cuenta lo que nos dice Pablo en su escrito a los Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
pero he querido contrastar el pasaje tradicional de Reina Valera con la versión internacional. Habitualmente me suele gustar mucho más, aunque últimamente estoy trabajando un poco con la nueva traducción viviente. Me gusta mucho más, inclusive que la versión internacional. Pero bueno, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y este es uno de los pasajes que a mí a veces me da la sensación peor interpretado de la Escritura. Porque muchos creen que a base de leer y leer la Biblia, mi fe va a aumentar. Y no es eso lo que está diciendo el pasaje. Lo que el pasaje quiere decir en realidad, voy a poner el original para que veáis aquí, el interlineal griego-español. Realmente la fe nace de oído, bueno, esto más o menos, lo que pasa es que claro, es distinto, ¿no? Pero oído a través de declaración del ungido. Esto sería de aquí, los que traducen la Biblia, de aquí sacan la forma de nuestro lenguaje habitual, ¿vale? Pero, bueno, no quiero marearos. Pero dice, el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero aquí no está hablando solamente de oír en sí nada más. Aquí lo que nos intenta decir el apóstol Pablo es que cuando tú recibes la revelación de Cristo a través de la palabra en tu vida, porque dijimos no era letra muerta, sino que es el espíritu de la palabra. Y hay algo que muchas veces a mí me da la sensación que en las iglesias estamos olvidando y que es muy importante recuperar, y que es el rema. ¿Cuánto hace que no meditas en lo que significa rema? Ya ni se habla en las iglesias del rema. Está el logo, que es la letra, que es el libro, pero el logo sin el rema no produce cambio ni transformación en nuestra vida, y muchísimo menos va a aumentar nuestra fe. Cuando tú entras en esa dimensión de buscar el rema de Dios, tu vida cambia, tu fe aumenta y entras en una dimensión de revelación muy superior, o más profundo tal vez podríamos utilizar, porque la mayoría nos movemos por la superficie nada más, apenas arañamos un poquito, pero Dios quiere que nos metamos a fondo, profundamente, que naveguemos y que nos metamos en la palabra a buscar esos tesoros de Dios, esas revelaciones que son ocultas para la gran mayoría y que están ahí escondidos solamente para aquellos que están comprometidos con la verdad, comprometidos con la palabra. Y hay una gran diferencia en que tú recibas el logo. Yo esta mañana estoy compartiendo la palabra, ¿verdad? Tú la estás recibiendo. Ese es el logo. Pero quizás algo de lo que se está compartiendo en algún momento dado te toca. Y eso es el rema. Y lo que tenemos que buscar en nuestra vida es que, como los que estuvimos este fin de semana, yo me vine con las alforjas llenas de remas de Dios, hablándome. ¡Wow! Sobre todo cuando uno de los predicadores habló acerca de los muros de Nehemías y de la oración en el Espíritu. ¿Y cómo conectó eso? Consuelo, edificar. Nombre de Nehemías significa consuelo, el Dios que consuela, en los muros de edificar, los muros y todo esto. ¡Fua! La mente se me... Y una cosa que yo me he traído, muy importante, porque a veces, bueno, me tienta irme por ahí, pero no me voy a ir por ahí, me voy a sujetar, porque si no, no acabo la prédica. Vale. Dijimos entonces, yo quiero poner un ejemplo para que tú entiendas la diferencia entre el logo y el rema. Imagínate esta mañana que yo te muestre una tarta de chocolate. ¿A cuánto le gusta el chocolate? A mí no me gusta, pero bueno. Sé que a la mayoría entiendo que les gusta la tarta de chocolate. ¿A cuánto les gusta? A la mayoría. Y yo te hablo, mira, no te imaginas qué rica la tarta de chocolate. Cuando tú pones en tu boca un trozo de este chocolate con el bizcocho y se combinan los sabores y se te pasa el agua a la boca, ¿verdad? Y tú te llevas esa información y te vas con que la tarta que dijo que era muy rica y que sabía muy bien. Ahora, qué diferente sería si tú de repente digo, toma, ¿quieres probar? Y yo te doy un trocito de tarta de chocolate y tú la pruebas y la saboreas.
Y yo te vuelvo a preguntar nuevamente y te digo, háblame de esa tarta de chocolate. Si no la probaste, ¿de qué me hablarías tú? De lo que yo dije que a mí me parecía que sabía la tarta, ¿verdad? Ahora, si yo te pregunto después que has probado la tarta y te digo, dime, ¿a qué sabe la tarta de chocolate? Oh, no sabes qué bueno, no sabes qué rico, parecía miel, parecía algo tan sabroso. Estarías horas hablándome, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el logo y el rema. No te conformes con el logo, con la información. Hermanos, necesitamos recuperar la búsqueda del rema de Dios en nuestra vida. Esas ocasiones en las que Dios ministra a nuestro espíritu, ministra a nuestras vidas, porque el rema es lo único que nos puede ayudar a ser mejores para el Señor. Porque a veces cuando decimos cambiar y todo esto, como que yo sé que somos buena gente, ¿no? Aquí no hay gente malvada, lo sé. Pero me refiero que Dios tiene que hacer una obra en nosotros y tiene que traer esa plenitud de Cristo en nuestras vidas hasta que se provoque un desbordamiento de la plenitud, la pleroma, ser capacitados para los planes, para los propósitos de Dios en nuestras vidas y despertar en nosotros una pasión por conocer a Cristo, por amar a Cristo, por servir a Cristo, donde ya no tenemos que estar tirando de la gente para que siga al Señor, no, sino que tú ahora ya vas solo y buscas a otros para animarlos, para llevarle, mira, yo antes no podía, no entendía, yo antes, pero ahora lo he experimentado, ahora conozco al Señor. Y en mi vida ahora no hay mayor deseo que amar, servir y honrar a Dios en nuestras vidas. Yo entiendo que hasta que no llegas a esta experiencia, a este nivel de revelación, la vida cristiana se puede hacer muy pesada, muy difícil. Y por compromiso y por lo que dirán los demás y es que no siento nada y ese tipo de cosas que a veces únicamente podemos superar cuando llegamos a esa dimensión de revelación en nuestras vidas. Aleluya. La sabiduría de Dios es el mayor de los tesoros. Me encanta este pasaje que a mí me ministró y siempre que hay algo parecido aprovecho para compartirlo. Job 28:20 dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesora... perdón. Bueno, está aquí abajo, dice. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. La sabiduría de Dios en nuestras vidas jamás la podremos experimentar a través de los 5 sentidos. Bueno, es una pequeña gráfica que quise poner para que lo podamos entender. Dice, no es cuestión de vista, no es cuestión de oído, no es cuestión de gusto, no es cuestión de tacto, no es cuestión de olfato. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Pablo está escribiendo a los Corintios es que esto va más allá de lo natural. Esto va más allá de los sentidos naturales. Esto está en una dimensión solamente espiritual. Y aquellos que son hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu de Dios son los que van a poder descubrir cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos amáis al Señor? Amén. Aleluya. Yo quiero hacer una pequeña comparativa y tal vez esta mañana va a ser un mensaje directo, pero bueno, como debe de ser, ¿verdad? Dice, este pasaje de la sabiduría que he comentado termina diciendo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Este que estaba buscando, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde la puedo encontrar? No la tiene el que trabaja con el oro,
Nadie sabe, solo Dios tiene la sabiduría. Y termina dando la clave, diciendo que la sabiduría que tú estás buscando solamente la tiene Dios. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para tener esa sabiduría? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. La sabiduría verdadera en nuestra vida únicamente se podrá experimentar cuando llegamos a este punto, a este callejón sin salida, donde únicamente nos damos cuenta que a través del temor, que hemos hablado tantas veces, ¿verdad? El temor al Señor es la verdadera sabiduría. La iglesia del siglo XXI ha dejado de buscar la sabiduría. Y quise poner esta imagen para que veamos la situación en la que se encuentra la iglesia, lamentablemente en estos días, donde vamos a las iglesias para que nos sirvan y para que nos atiendan. Vamos a consumir. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser una mesa preparada. Una mesa preparada. O sea que cada uno de nosotros tenemos que tener esa disposición de ser un medio que el Señor va a utilizar para atender a otros que tengan necesidad también. Mira, y vamos a ir al tema. En el capítulo 6 de Juan, versículo 35, dice: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús hablando acerca de yo soy el pan, y el que tenga hambre que venga a mí y yo le voy a dar, y no va a tener nunca más hambre, nunca más. Cuando hablamos acerca del pan, el pan es para comer, ¿verdad? El pan representa la palabra de Dios en nuestra vida. Pero fijaros, la iglesia que consumista, la iglesia que solamente quiere recibir y está buscando dónde comer, dónde recibir. Porque es verdad, a veces los pastores comentamos esto y decimos que ¿de qué valdrá predicar el domingo en nuestras iglesias? ¿De qué valdrá predicar un sermón el domingo en nuestras iglesias si después de todas las maneras, la gente de las iglesias durante toda la semana, a todas horas o durante todo el día, están buscando en YouTube predicaciones, estudios y tanta cosa que hay por ahí y que tantas veces hemos mencionado, que muchas veces por comer, comemos cualquier cosa. Y a veces después no nos damos cuenta que nos está intoxicando, nos está perjudicando, nos están enfermando, nos están envenenando. Y tenemos que tener un cuidado exquisito de aquello que nos alimenta, aquello que recibimos. Y a mí me ha pasado, por supuesto, ¿no? Uno no lleva 2 días en esto y lo hemos conversado con tantos pastores en este sentido. Y no se trata de que, no se puede ver ninguna prédica. No, nadie está diciendo esto. Lo que estamos diciendo es que tienes que tener cuidado, que tienes que ser exquisito, que no te comas cualquier cosa por allí, porque cada uno sabrá lo que hace con su vida y en su tiempo. No, tú estás ahí delante del aparato y empiezas a recibir y a recibir, sin querer. Hay gente que se ha perdido, que se ha confundido, que se han creado tal cacao teológico, doctrinal, que al final acaban de esto, y al final dejan los caminos del Señor, dejan la fe, ya no quieren buscar más del Señor porque se han intoxicado. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos? Pues ten cuidado. No es cualquiera que se pone a predicar. No es cualquiera que, por más iglesia grande que tenga, que a veces son los peores, porque los que se mueven en la doctrina de la prosperidad tienen una capacidad de fascinar es como, ¿cómo sería la palabra? Fascinar. Sí, como que te quedas ahí y te lo comes todo. Y no te das cuenta que en el fondo lo que quieren es manipularnos y llevarnos a su terreno. Pero bueno, las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que con astucia emplean artimañas del error. ¡Wow!
Hermano, esto no es nada nuevo, esto fue escrito hace 2000 años. Pablo les escribe precisamente a esta iglesia de Éfeso. Les está diciendo, hay gente que está entre vosotros que están utilizando la artimaña del error para seduciros, ¿Os acordáis que hemos hablado acerca de los filósofos o los sofistas y todo esto, verdad? Bueno, ¿qué tiene que tener? ¿Cuáles son los ingredientes que debería de tener un alimento que pueda nutrir, que pueda alimentar? ¿Tú te imaginas una dieta basada en comida rápida? Hamburguesas, patatas fritas, pizza de estas que llaman y en 5 minutos está por aquí. No me estoy metiendo contigo, ¿eh? ¿Tú te imaginas si todos los días comieran nada más que pizzas, hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas, los nuggets y todas estas cosas que venden? ¿Qué pasaría? Probablemente tu salud tendría serios peligros de que te enfermes. Tu colesterol se dispararía. ¿Y cuál es la forma de evitar que esto te ocurra? Pues tienes que comer un alimento balanceado, nutritivo en fibras, hidratos y todo ese tipo de cosas. Sobre todo verduras, mucha verdura, ¿no? Hoy se dice, ¿no? Los médicos están cansados de decir a los padres, alimente, dele verdura a su hijo, porque cuando sea mayor le va a librar de muchas cosas, ¿verdad? Los niños hoy no quieren comer verdura. Y ahí está la madre que tiene que tener creatividad para ver cómo le mete, ¿no?, a la verdura a los hijos. Carmen de pequeña, si me escucha me mata, ¿eh? Pero Carmen de pequeña no comía verduras, la cebolla, los pimientos, y la madre tenía que triturar toda la verdura, pero se la comía de todas maneras. ¿Qué pasa cuando nos ponen verduras? No queremos comerlas. No queremos comerlas. Y lo mismo nos pasa en la iglesia. Qué aburrido la prédica del pastor. Siempre está dando palos, siempre está con lo mismo, que si tengamos cuidado, que si tenemos que leer la Biblia, que si tenemos que orar. ¿Y qué otra cosa quieres que te digamos desde aquí? ¿Quieres que te diga que vas a ser un campeón? ¿Que vas a triunfar? ¿Que no vas a tener deudas? ¿Que vas a ser feliz? Y que no somos llamados a esto. El llamado de Dios es dar el alimento. A veces habrá alguna hamburguesa por ahí, tal vez, no lo sé. Alguna patata frita. Pero nuestra responsabilidad es dar alimento, darte la comida, para que tengas cuidado, para que estés alerta, para que no te dejes engañar. Claro, pero nos gustan las pizzas y los helados. Qué bueno, ¿no? Pizzas y helados, sí. Comida rápida, ¿no? 5 minutitos, pero después vienen las consecuencias. Pero luego después vienen las consecuencias. Colesterol espiritual. Pero ¿sabéis lo que pasa? Cuando solamente recibimos, nos podemos dar el lujo inclusive de criticar, de decir esto, de decir lo otro, quejarnos. Pero estamos muy tranquilamente cómodos recibiendo, y encima nos damos el lujo de quejarnos, de criticar lo que se nos da. Pero, hermanos, ¿qué podemos decir? Necesitamos mirar cómo, y muy importante, quiero ir terminando ya, muy importante, esto es un prototipo muchas veces de la vida de un cristiano. Unos están de un lado y otros están de otro. Los que solamente están recibiendo, cómodamente recibiendo, no hacen nada. Pero después está el otro cristiano, el que practica lo que recibe, lo que aprenda, lo que se le ministra, lo practica, lo vive, desarrolla los músculos espirituales. Y estás fuerte espiritualmente, estás sano, estás inmune contra los ataques, contra las mentiras, contra los engaños y todas estas cosas. Pero si tú no practicas, si tú no te alimentas, si tú no vives como deberías de vivir, cuando venga el Señor nos puede encontrar así, muy cómodamente, una vida
vida muy pasiva, muy tranquila, donde solamente miro por mí y no miro por a otros que tal vez pueda ayudar, que necesitan del Señor también, ¿verdad? Si amamos a Dios, debemos de amar al prójimo. Cuando servimos al prójimo, en verdad lo hacemos a Dios. Quiero terminar con una historia de Jesús. El alimento de Jesús. ¿Cuál era el alimento de Jesús? Juan 4:30-39 nos dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para Jesús su comida era hacer la voluntad del Padre. Esa era su comida, ese era su alimento. Porque hay miles que necesitan del pan de vida. Centro Cristiano Vida Nueva, queremos ser una mesa preparada. Basta de solamente comer y comer y venga a comer y venga a comer. Hay muchos que no tienen ni una migaja de lo que tenemos nosotros y que necesitan urgentemente de ese pan de vida que es Jesús. Comparte tu pan con otros que no tienen, que quizás están buscando desesperadamente en el que el mundo les dé ese pan que no le va a poder llegar a dar. Solamente Jesús es el único que nos puede dar el pan de vida, que sacia nuestra hambre y que sacia nuestra sed. Solo Jesús. Busca rodearte de personas que están buscando ese pan, que están buscando ese agua. Comparte el pan que Dios te ha dado y que tú ya tienes. La vida cristiana no es solamente recibir, recibir y recibir. Porque llega un momento que, como ese que estaba ahí, tirado, ¿verdad? Empezamos a criticar, a quejarnos. Queremos ser una mesa preparada. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, chicos de la alabanza. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús. Señor, esta mañana venimos a tu presencia una vez más. Señor, tú sabes todas las cosas. Y esta mañana, Señor, de ninguna manera nuestra intención es que nos podamos ir de este lugar bajo un espíritu de condenación, Dios. No, Padre. Al contrario, queremos ser agradecidos por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que hemos recibido, Señor. Tenemos más que suficiente, Señor. Y aún, Señor, aquello que recibimos, oh Dios, a veces falta que esté acompañado de ese rema que hemos dicho, Dios. Señor, por eso, Padre, esta mañana queremos orar y pedirte que nos ayudes a entrar en esa dimensión de revelación, oh Dios. Que nos ayudes a ser valientes, Señor, esforzados, a luchar cada día, Señor, para tomar ese tiempo necesario donde no solamente ponemos algo que nos hable, Señor, sino que podamos tomar un tiempo para abrir tu palabra, oh Dios, de una forma sistemática, Padre, poder meditar en tu palabra y pedirte a ti, Espíritu Santo, que tú nos abras el entendimiento y que tú traigas ese rema que estamos necesitando urgentemente como iglesia del siglo XXI, Dios. Y entonces podremos entender, oh Dios, tanto que tenemos, que hemos recibido de ti, oh Dios. Y podremos entender también que hay tantos que todavía ni siquiera han probado ni una migaja de ese pan que ya nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que comparte el pan que tú nos has dado, el pan que descendió del cielo, ese pan que comemos y que ya nunca más volvemos a tener hambre,
esa agua que sacia nuestra sed para ya nunca más tener sed. Somos